Hola, empezamos la lección número 7 del curso Pedagogía de la Muerte y el Duelo. Y esta va a ser una lección doble, por decirlo así. Vamos a tratar dos temas. Uno que es la primera vez que lo incluimos en nuestro curso, que es el de los niños que sufren duelo por violencia de género. Y la segunda parte del vídeo será cómo tratar la muerte y el duelo con personas con discapacidad intelectual. Entonces, vamos a empezar con el de violencia de género y vamos a apoyarnos en el mapa mental. Y, bueno, antes de irnos al mapa mental, vamos a hacer una pequeña reflexión para que centremos. O sea, la lección se llama El duelo por violencia de género. Y por tanto, siendo el curso que es y siendo el tema tan amplio como es, nosotros nos vamos a centrar en los sentimientos que tienen los niños cuando sufren la pérdida de su madre a manos de su padre. Y vamos a hacer también un recorrido sobre los sentimientos y las vivencias que padecen estos niños y niñas cuando sufren estas situaciones en casa, de maltrato y de abuso, en general. Entonces, vamos a irnos primero de todo a cuáles son los sentimientos, ¿vale? Vamos a empezar por el sentimiento de culpa. Tenemos que pensar que a un niño o a una niña es casi imposible pensar que su papá o su mamá es malo o mala. En este caso vamos a centrarlo en el papá porque la violencia de género es en el 99% de los casos por parte de los hombres hacia las mujeres y hacia los niños. Entonces, como es muy difícil pensar que su papá es malo, porque su papá y su mamá son los pilares de su existencia, son las personas que le han dado la vida, van convirtiendo ese sentimiento de no poder aceptar, ¿no? Esa maldad o esa violencia por parte de su padre, la van redirigiendo para poderla manejar y para poderla gestionar mejor. Por tanto, la culpa es una de las cosas que sienten. ¿En qué sentido? En el sentido de que no pueden cambiar las cosas. Tienen la sensación de que ellos deberían estar ayudando a su padre para que esas cosas cambiaran. Por tanto, lo veremos luego que una de las intervenciones que tenemos que hacer, de las primeras, esto es cuando es una intervención de especialista, no desde la escuela, no desde la docencia, pero es desculpabilizar. En sesión de terapia es desculpabilizar, siempre, lo primero. En casi todas las situaciones de pérdida o muerte, pero en esta especialmente más. Otro sentimiento que tienen es el de la disociación, que quiere decir, lo que está ocurriendo es tan increíble, tan inasimilable, que las personas que se supone que te tienen que dar la protección y el cuidado y la seguridad son las que te están dando justo todo lo contrario, que lo que hacen es evadirse, olvidar estas situaciones, hacer como que no han pasado, porque su mente no puede asimilarlas. Entonces lo tienen en un hueco de su memoria muy profundo, que eso no quiere decir que no les esté afectando, evidentemente, porque con lo que dejamos detrás, sin resolver, en algún momento de nuestra vida nos aparece. Otro sentimiento importante a tener en cuenta es la impotencia, porque no pueden hacer nada para cambiar la situación, pero es que tampoco pueden hacer nada para que se les quiera, para que se les cuide. No hay ningún botón ni ninguna puerta donde puedan llamar para decir justo lo que necesito es lo contrario de esto, lo que estoy viviendo. La pérdida y la traición también es otro sentimiento muy importante por esto que estamos comentando. Las figuras parentales de protección están dando violencia y agresión. Y luego algo que se les queda para toda la vida es el yo no sirvo, es el desmerecimiento. Yo no
emito ser querido o ser querida. Entonces siempre viven con una sensación de inferioridad, de que no merecen ese trabajo, no merecen ser abrazados, no merecen ser queridos porque han crecido de esta manera. Y luego la vergüenza, la vergüenza y la estigmatización, porque evidentemente los niños y las niñas saben que lo que está pasando en su casa es algo excepcional y muy diferente a lo que está pasando en otras casas. Entonces, imaginaros con todos estos sentimientos, no estoy hablando todavía de que haya sucedido una muerte, estoy hablando de los sentimientos que existen en los niños cuando viven esas situaciones de violencia de género. Con todos estos sentimientos es difícil que un niño esté sentado en la escuela escuchando la lección que toca. Por tanto, en ocasiones se producen conductas violentas por parte de estos niños, que son básicamente una defensa, es yo ataco antes de que me ataquen. En muchas ocasiones las conductas disruptivas vienen de esa sensación de inferioridad y de esa sensación de que nadie más me haga daño, por favor. Pero la convierten en ataco antes de ser atacado, porque ya tienen la dosis de ser atacados o de que su madre sea atacada más que suficiente. Bien, esto es para los docentes y las personas alrededor de alguna familia que sufre maltrato o violencia de género, es muy importante que tengamos en cuenta estos sentimientos y que tomemos de manera diferente sus actitudes y sus comportamientos. No los podemos juzgar bajo el mismo prisma que juzgamos o que vemos a niños con familias en las que esto no está sucediendo. Es importante que veamos cómo a lo largo de estas lecciones que hemos ido viendo en el curso, lo que estamos viendo es que gracias a la evolución de los derechos humanos y gracias, espero que, a la evolución de nuestra madurez como personas, cada vez más son tenidos en cuenta los niños en todas las situaciones. Pensar que durante mucho tiempo, cuando se hablaba de violencia de género, los niños eran invisibles. Todo se centraba hacia el daño que había ocasionado a la mujer. Pero la mujer, además de sufrir en su carne propia esa violencia, está sufriendo por el amor que le tiene a sus hijos, y los hijos a veces también son víctimas de ese maltrato o violencia, o sencillamente son testigos. En la lección tenéis toda una serie de situaciones en las que los niños y niñas pueden ser más o menos testigos. Hay situaciones en las que solo lo escuchan, otras que sí que lo ven y que lo ven todo, otras en que los mantienen apartados, viven y lo saben, pero no han visto ni escuchado nada. Entonces las situaciones son diferentes y siempre lo vamos a tratar como hemos tratado los otros diferentes temas, dependiendo de la edad, dependiendo de la gravedad, dependiendo del contexto y dependiendo sobre todo de los apoyos afectivos que se tengan alrededor, porque esto es lo que más va a paliar, en la medida que esto se puede paliar, esta situación de desafecto. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como personas normales que nos enteramos que un niño o una niña están sufriendo este tipo de situaciones? Bueno, como estamos hablando desde el medio educativo, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, no observarlo y confirmarlo primero, y si es así, facilitar la expresión de que estas cosas suceden. Y no la expresión, vamos a hablar en una situación de aula, ¿no? Que se puede hacer desde la escuela cuando sabemos que una familia está sufriendo este tipo de situación. Lo primero de todo sería hablar con el niño o con la niña, ofrecerles nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro acompañamiento en lo que haga falta. Son situaciones muy delicadas en las que la escuela, cuidado con la intervención, porque yo sí he vivido la situación de maltrato a un niño que le quemaban con cigarros
en la mano, y cuando yo quise intervenir para ayudarle, la familia se fue a otro pueblo. Entonces son familias que en el momento se les detecta y no tenemos tacto para intervenir, aunque sepamos que la situación sigue, pero cuidado en la intervención porque podría ser peor para el niño. Podría recibir más violencia si en algún momento el padre se entera de que lo ha contado o de que ha sido visto y puede empezar a sospechar de que el niño lo está diciendo por ahí y recibir más. Entonces hay que ser muy, muy cautelosos, trabajar muy en conjunto en la escuela, el instituto, con servicios sociales y no hacer una intervención ni agresiva ni tipo policial. Hay que tener mucho tacto. Entonces, dejamos aparte a la familia porque dependerá de cuál es la actitud de la madre. No vamos a contar con el padre porque en principio va a tener un perfil de maltratador y por tanto es muy difícil el acceso a él. Y lo que vamos a hablar primero es con el niño o con la niña. Sencillamente para comentar que nosotros sospechamos que el nene no está viviendo una situación bonita en casa y que si él quiere compartirlo, que estamos ahí, que no vamos a hacer nada, que no vamos a hablar con papá ni con mamá, que solo decirles que entendemos que si alguna vez no quiere estar atento, no quiere hacer los deberes, comprendemos que tiene una situación diferente. También le podemos preguntar si quiere que tratemos el tema de manera general en la clase. Y según la respuesta que nos dé, pues hacemos o no hacemos. Aún así, cualquier cosa que nosotros hagamos referida al tema, y ya estamos entrando en prevención, si el maltrato es silencioso, si el niño no quiere hablar porque tiene miedo, entonces nosotros lo tratamos de manera general en el aula, en las horas de tutoría, igual que tratamos otros temas que son de interés general para su crecimiento personal, para su desarrollo. Y por tanto, ahí sí que podemos utilizar algunos cuentos que os he referenciado, si son los niños de primaria. Son unos cuentos que lo han elaborado o protagonistas, o sea, tenemos el de Ya no tengo miedo, que la autora es una niña de 17 años, que a partir de que los padres se divorcian y el juez le da la custodia al padre, pues empieza su infierno. Entonces lo relata, imaginaros, la criatura tiene 17 años y es todo su proceso de cómo convertir esas situaciones y cómo ser resiliente a esas situaciones. Muy indicado para adolescentes. Después tenemos El reino de Keka y Keiko, que lo ha editado el Ayuntamiento de Alarcón, que es pues admirable que un ayuntamiento haga estas cosas, y el cual tiene todas unas orientaciones y guía didáctica para actividades que se pueden hacer desde los ayuntamientos, pero también desde las aulas. Pepuca y el monstruo que le robó la sonrisa también está escrito por la propia autora. Ella ya es mayor, pero relata o simboliza a través de ese cuento sus experiencias. Y La Casa del Mar en Calma también es una iniciativa que se hace desde una asociación de mujeres, lo escriben dos autoras, bueno, lo escribe una autora y lo ilustra otra, tenéis la referencia ahí y muy indicado también para trabajarlo. Dentro de esta literatura, esta sería la que habla de, o sea, que sus protagonistas están sufriendo esa violencia de género. Pero si tuviéramos que hacer un trabajo de prevención, de sensibilización y de información, hay que buscar, o sea, mi idea es que hay que buscar cuentos que fomenten otros patrones, otros modelos. Y ahí os he puesto en la lección algunos enlaces donde podéis ver cuentos donde o la mujer se defiende o busca estrategias de afrontamiento, pero no es la víctima, es una mujer que sale adelante. Entonces hay que mostrar esos patrones, hay que mostrar ese modelo de mujer que no se victimiza y así los niños pueden ver que no es
que hay otro tipo de mujeres, no solo la que ellos están viviendo en casa. Igual que los niños y las niñas resilientes, hay que buscar cuentos donde los niños y las niñas salgan adelante de las situaciones. Porque si lo narramos en la ficción, tanto en el cine como en la literatura, eso se hace posible en nuestra mente. Y en la mente de los niños piensan, si él o ella ha podido, yo también puedo. Por tanto, podemos usar cuentos que traten de la violencia de género y podemos usar cuentos que favorezcan otros modelos de relación social y familiar. Y sobre todo de esos patrones personales para poder romperlos. Lo mismo con el cine. Por eso os he puesto la película de referencia para este módulo, va a ser Thelma y Luis. Porque como os digo ahí, cuando uno sale de esa película, dan ganas de acabar con cualquier situación que sea opresora o en la que tú estés recibiendo un trato indigno. Dan ganas porque te motiva. Y siendo coherente con este pensamiento de ofrecer otro tipo de modelos, he puesto esa película. En esta ocasión, en la lección, no va a haber un listado de películas sobre violencia de género, porque no nos estamos ocupando de eso, nos estamos ocupando de los niños que van a estar en duelo porque su papá ha matado a su mamá. Esto lo veremos más adelante. Pero sí que os pongo dos referentes importantes. Uno es la página de Enrique Martínez Salanova, que si queréis tratar el tema en las aulas, tanto de primaria como de secundaria, para esa sensibilización de la que hablábamos, tenéis muchos recursos, muchas películas con sus guías didácticas. El listado de películas que tratan la violencia de género es largo y lo podéis encontrar en internet fácilmente. Por tanto, no cabía aquí poner ese listado. Yo quiero poner algunas cosas que sean mucho más específicas y concretas. Entonces sí que tenéis un documento que dice cine y violencia de género, pero es un documento, es un pequeñito ensayo donde se comentan esas películas y por qué, para los que queráis profundizar un poco más. Vamos a ir ahora a lo que sería, esto sería como la prevención a través del cine y de la literatura. Vamos a ver cómo podríamos hacer prevención y actuación a través de talleres que irían dirigidos tanto a los niños como a las madres. Vamos a hablar de qué aspectos podemos trabajar con los niños mientras están viviendo esa situación. Pues estos talleres se pueden ofrecer a toda la clase, quiero decir, si la situación del niño no quiere que se sepa, nosotros podemos trabajar con ese secreto, esa complicidad entre nosotros, a través de hacer talleres que van a beneficiar a todo el mundo. Porque veis, ¿qué vamos a trabajar en esos talleres? Pues vamos a trabajar el reconocimiento y la expresión emocional, bueno para todos. Vamos a trabajar técnicas de relajación para que en un momento dado el niño o la niña puedan aplicárselo. Las estrategias de protección. Una reestructuración cognitiva en la que ellos puedan identificar cuáles son esos pensamientos disociativos, cuáles son los pensamientos positivos y cómo cultivar esos pensamientos positivos en la medida que sea posible, pero que aprendan a manejar sus pensamientos. Vamos a reforzar la identidad personal, vamos a dar herramientas de resiliencia. Vamos a hablar de los diferentes modelos familiares para que vean que ese en el que están viviendo ellos, sin hacerlo explícito a toda la clase, es tóxico, es negativo y existen otros. Y vamos a dar también estrategias de autocontrol y gestión de los conflictos. Que es esto, que sería toda una serie de aspectos que nos van bien a todos, a cualquier edad y en cualquier momento. Digamos que estos niños, por la situación que están viviendo y que maduran de una manera más rápida, aunque resquebrajada, por decirlo así, porque van a tener falta de autoestima, ese desmerecimiento del que hablábamos, van a convivir con esos sentimientos que han tenido
o que tienen durante esa situación, cuando sean mayores, sentimientos están ahí de alguna manera y va a tener que trabajárselos. Entonces les adelantamos, podemos decirlo así, estos aspectos para hacer frente a las situaciones dolorosas de la vida. Por otro lado, una situación de duelo de un niño o niña que ha sufrido la muerte de la madre, pensar, lo vamos a ver cómo lo trataríamos desde la escuela, pero pensar que es un duelo que podría tratarse como un estrés postraumático. Y por tanto, en estos casos hay que valorar si se le deriva a algún especialista, porque nosotros no somos psicólogas clínicas que actuamos en las escuelas, y hay que saber distinguir cuando el niño necesita un tratamiento donde pueda elaborar el trauma. La elaboración del trauma forma parte de la recuperación, de la sanación, y todos estos instrumentos también, desde luego, funcionan para después, pero se pueden utilizar como sensibilización, sobre todo. Prevención en el sentido de esto está sucediendo, podría suceder en otras casas, y conviene saber que todas estas estrategias nos van a ser muy válidas. Bien, vamos a ver ahora cómo lo haríamos desde la escuela, si sucede este duelo. Pensemos que un duelo así puede ser un duelo doble o triple, dependiendo. Pensar que a veces suceden cambios. Yo viví, una madre vino a consultarme porque su exmarido había agredido a su padre, o sea, a su ex-suegro, y al final decidieron cambiarse de pueblo, porque ellos lo vivían de manera inmanejable, lo cual quiere decir que a veces la familia, o si el padre mata a la madre, el padre va a la cárcel o el padre se suicida, quien se hace cargo del niño o la niña van a ser familiares, y quizás los familiares no viven allí o no viven en ese lugar donde el niño vivía. Por tanto, aparte del duelo por la madre y con esas características, va a tener que vivir el duelo de sus amigos y del lugar donde vivía. Por tanto, son duelos muy, muy delicados y muy intensos, donde los docentes lo que podemos ofrecer es esa ayuda. Tardan mucho tiempo en volver a la escuela cuando esto sucede, y si vuelven a la escuela y si no han cambiado de ciudad, nosotros lo que tenemos que ofrecer de nuevo es estoy contigo, sé lo que ha sucedido, y si necesitas alguna cosa, lo hablamos cuando tú quieras. Por otro lado, ¿qué pasa con toda el aula? ¿Qué pasa con esos niños que lo saben? Si es una ciudad quizás no lo sepan todos, pero pronto se correrá la voz porque estas cosas son así, y si es un pueblo lo van a saber todos porque la voz corre más deprisa. Por tanto, como siempre, si hubiéramos trabajado antes el tema, si hubiéramos dicho esto existe, y será tiempo al debate y a la reflexión por parte de los niños o los adolescentes si lo trabajamos en secundaria, cuando sucede de verdad en alguno de nuestros compañeros o compañeras ya no es tan sorprendente o impactante, ¿no?, en nosotros. Cuando las cosas están ocultas y nadie habla de ello y de repente a un compañero nuestro le sucede, es más difícil de manejar. Así que siempre recomiendo que en cualquier clase, de la edad que sea, todos los temas que son delicados se traten de una manera preventiva y normalizadora. Vale, vamos a suponer que lo hemos hecho y por tanto los niños están informados de que este tipo de situaciones existen, por muy terribles que sean, y están sensibilizados de alguna manera.
y lo que se hace es, primero, saber qué información tienen para corregirla, porque sabéis que muchas veces cuando se pasa de boca en boca la información se va degenerando, y primero es qué sabemos, ¿no? Pues nuestro compañero está faltando estos días a la escuela, ¿sabéis por qué? Y por tanto ellos nos van a ir diciendo y nosotros vamos a ir colocando esta información. No vamos a dejar que se estigmatice la figura del maltratador, porque es el padre de ese niño. Y lo que tenemos que ofrecer es, igual que en el suicidio, que cuando suceden estas cosas, lo que ha pasado por la cabeza de esa persona es una enajenación. Igual que se enferma cualquier órgano de nuestro cuerpo, nuestra mente también se puede ver obnubilada, puede enfermar y distorsionar la percepción de las cosas. Y dejados llevar por esa distorsión del pensamiento, cometemos actos de los que normalmente se arrepienten. Una versión más o menos así, ¿vale? Porque por respeto al compañero. Después, cuando el niño llega y quiere que lo hablemos en la clase, se puede hacer a través de o leer un cuento o que el niño lo exprese, que será difícil. Normalmente no quieren hablar de ello y por tanto es mejor que lo hagamos de esta manera general a través de las tutorías. Ahí es muy importante, sobre todo, que el niño tenga amigos y amigas, porque esto va a ser su soporte, ¿vale? Aparte de tener unas figuras adultas de amor, donde él se pueda apoyar o refugiar, que no van a ser la madre o el padre en esta ocasión, digo mientras se vive la situación, mientras se vive la situación y después de la muerte, volvemos a hacer ese hincapié en el círculo afectivo. Por tanto, desde nuestro papel como docentes es muy importante trabajar la inclusión de ese niño, aunque sea un niño apático, disruptivo, etc. Porque tiene un origen, su conducta tiene un origen, del cual no es dueño. Él lo tiene que manifestar porque lo que está viviendo es casi insoportable. Por tanto, lo gestiona de la manera que puede. Hay todo un listado de otros sentimientos que tienen los niños y muchas veces es falta de sueño o falta de hambre, falta de ganas de salir con los amigos. Hay muchos síntomas porque estamos golpeando la línea de flotación de la supervivencia. Y por tanto nuestra labor como docente sería esa, tratar de incluirlo en el círculo de amigos para que él pueda sentirse lo más normal posible dentro de la escuela, ya que la situación terrible la tiene en casa. He puesto aquí la frase "tú no lo entenderías", porque ese es el sentimiento también que les predomina. Saben que lo que está sucediendo en casa es muy diferente a cualquier otra casa que ellos consideran normal y por tanto a veces ante la oferta de ayuda su respuesta es "da igual, tú no lo entenderías". ¿Qué sería ideal? Sería ideal que quien hablara con el niño también hubiera sufrido esa situación, porque entonces la empatía es diferente y la comunicación que se produce también es diferente y el niño puede ya tachar esta frase, ¿no? Porque si alguien lo ha vivido, quizás no entienda su situación específica, pero el núcleo de la situación sí. Y los que no hemos vivido estas situaciones se nos hace muy difícil. Aún así, nuestra ayuda incondicional para lo que haga falta, y ahí apelamos al ser humano que sabe estar con otro ser humano que sufre, desde nuestro corazón, desde nuestra inocencia y desde nuestra buena voluntad, sin tener que saber un manual de cómo atenderlos. Y bien, con esto acabamos el tema de violencia de género y vamos a pasar al de discapacidad intelectual.
Empezamos ahora la lección de discapacidad intelectual, que es una sublección dentro de la lección 7. Yo quería dedicar una parte del curso online Pedagogía de la Muerte y el Duelo a que tengamos en cuenta a todas las personas con algún tipo de discapacidad sensorial o cognitiva. Como no puedo abarcarlas todas, vamos a centrarnos en la de discapacidad intelectual, porque hay muchos mitos. Y veis que va todo en la línea de cada vez hacer una sociedad y una escuela más inclusiva y más normalizadora, donde tengan cabida todos los niños y niñas, les haya pasado lo que les haya pasado o sean como sean. Una educación, la educación es enseñar todo a todos. Vamos a ir por partes siguiendo el mapa mental. Entonces, lo primero que vamos a ver, la edad, bueno, me gustaría hacer un comentario porque a veces ponemos discapacidad intelectual, a veces un término que ya está obsoleto es retraso mental. Se ha ido evolucionando la definición de este tipo de discapacidad para que sea lo menos ofensivo posible, para que no sea, que sea irrespetuoso, o lo más respetuoso posible. Entonces vamos a dejarlo como una discapacidad, una disfunción, ¿vale? Intelectual. ¿Qué quiere decir? Que a la edad en la que tocaría tener una serie de capacidad de comprensiones a nivel intelectual o cognitivo no se tienen por un retraso madurativo o por diferentes razones. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que saber. ¿En qué edad mental está situada la persona? Porque si tenemos que comunicarle una muerte o una enfermedad de algún ser querido, se lo tenemos que comunicar como se lo comunicaríamos a un niño o una niña de la edad cronológica que esa persona no tiene, pero sí es la edad mental que le corresponde, ¿vale? Eso es lo primero. Después, otro de los sentimientos que aparece en este tipo de personas, porque no manejan muy bien lo que son las causas que ha podido producir la muerte, como siempre, va a depender del tipo de discapacidad, de la gravedad. Vale, otra cosa importante, que es verdad que muchos niños tienen este sentimiento, en el suicidio se tiene, ya lo nombramos, en el tema de violencia de género se tiene también, es el sentimiento de culpa, porque desconocen, y eso tendrá que ver en de qué manera se lo explicamos, las causas, ¿no? O no pueden interpretarlas bien y a veces ellos sienten que tienen algo que ver en la muerte de esa persona querida. Y, de nuevo, desculpabilizamos. Nadie en este mundo puede hacer que otra persona muera, si no es asesinándola. Entonces, eso se tiene que quedar muy clarito. ¿Qué es muy importante en este tipo de personas? Como lo es en los niños pequeños, la posibilidad de hacer ritos de despedida, porque eso le va a cerrar esa etapa y le va a permitir integrarlo, entenderlo, que esa persona ya no está aquí físicamente. Por tanto, la explicación de los ritos es muy importante y el ofrecimiento de poder hacerlos junto a ellos también. ¿Cómo se le explica los ritos? Sí, porque va a depender de lo que hemos dicho antes, del tipo de discapacidad, de la gravedad de la discapacidad y de la edad que tenga. Pues nos vamos aquí, nos vamos a las imágenes. Vamos a usar imágenes dependiendo de la discapacidad para que eso nos permita el favorecer la expresión. Si estamos hablando de personas con una parálisis cerebral, que quiere decir que quizás su cognición no está tocada, pero su cuerpo no puede expresarse como él quisiera, tenemos que facilitarle esas maneras de que él nos lo indique, a través de imágenes. He puesto aquí el pueden,
porque si hubiera algún mito de que son incapaces de comprender la muerte de un ser querido, no es cierto, ¿eh? Todas las personas pueden, a su manera. Lo importante es cómo lo comunicamos, cómo acompañamos esa noticia y cómo acompañamos también el duelo después. Por eso tenemos que saber que lo tenemos que hacer como si lo hiciéramos con personas con una edad mental que le corresponda, y teniendo en cuenta que la culpa puede estar presente y teniendo en cuenta que los ritos son fundamentales. Otra cosa que podemos hacer los docentes o las personas que estamos alrededor, ¿no?, es identificar si hubieran algunos síntomas de duelo patológico. Pues, y ya sabemos cuáles son, ¿no? Siempre nos vamos primero a las necesidades básicas. Si no puede dormir, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de relacionarse socialmente, no está alegre, no pone ilusión en las cosas, y eso le dura un tiempo más que preocupante, y no vamos a decir datos, porque en cada persona y en cada familia puede ser diferente, pero cuando nos llama la atención de que podemos comentar, lleva ya demasiado tiempo sin querer comer, hagamos una observación más precisa, por si fuera necesario derivarlo a un especialista. Y luego, cuando tratamos el tema de la pedagogía de la muerte y el duelo en la escuela, cuando lo normalizamos, cuando hacemos actividades para sensibilizar respecto a que la muerte existe y forma parte de la vida y es el final de ella, todas estas actividades las tenemos que hacer siempre desde lo que en educación llamamos atención a la diversidad. Y si tenemos niños con esta disfunción intelectual o tenemos niños que no escuchan bien o que no ven bien, todos nuestros materiales tienen que estar adaptados para ellos, según la deficiencia que tengamos en el aula. Y ahí en la lección veréis que hay unas propuestas de actividades inclusivas que están extraídas de la tesis de Pablo Rodríguez, que forma parte de nuestro equipo de investigación de la Autónoma de Madrid y que nos dio su permiso para utilizarlas, y creo que son muy válidas. Os pone la actividad, os la describe y después os dice de qué manera podría ser adaptada. Entonces, con esto concluimos el vídeo, porque lo que quería mostrar es esta inclusividad de la que estamos hablando. Tengamos en cuenta a todas las personas pueden comprender la muerte de un ser querido, y va a depender de cómo, quién y en qué entorno y en qué contexto afectivo se lo transmitamos. Gracias.